No, pregunté si sería cómo se distribuyen los electrones. ¿Cómo se distribuyen los electrones dónde? En el orbital, Claro, palabras, orbitales. ¿Alrededor de qué se ordenan estos electrones? del núcleo, ¿El orden es estático o es dinámico? dinámico. Dinámico. Pero, ¿a qué velocidad va un electrón? No lo sabemos. ¿Y dónde está? Tampoco se sabe. Entonces no se puede saber ni la velocidad ni dónde está. Entonces, ¿a qué se refiere un concepto como un orbital? La aproximación. Una zona de probabilidad. Es una Sí, zona de es lo mayor más probable. probabilidad de encontrar una transición electrónica, y esa es como la idea principal que vamos a explicar hoy, en lo que vamos a llamar configuración electrónica. ¿Cómo podríamos ubicar entonces un electrón alrededor del núcleo? Determinando el orbital o los números cuánticos. O sea, necesitamos un sistema de coordenadas, ¿sí?, que nos permita evidenciar a qué distancia están aproximadamente, probablemente, los electrones del núcleo, ¿cierto? ¿Qué pasa si describimos la posición o este sistema de coordenadas a partir de una escala de números cuánticos? Le vamos a llamar números cuánticos, entonces, a una escala de números que nos va a permitir en su conjunto predecir dónde está o dónde es más probable que esté un electrón alrededor del núcleo. ¿Sí? Sí. Número cuántico principal, n. Es un natural mayor que 0, por supuesto. Determina la distancia al núcleo de un electrón. Todas las órbitas con el mismo número cuántico principal forman una capa. Las capas originalmente se denominaron K, L, M, N, pero se pueden poner números, da lo mismo. El punto es que N es el número cuántico principal y determina las capas alrededor del núcleo. ¿Cuántos electrones hay por orbital? 2. 2. ¿Y por qué 2? Depende del orbital. No. Tiene razón su compañero. Hay orbitales que son más complejos, que tienen más capas, pero caben 2 por n, por la distancia al núcleo, ¿cierto? La pregunta es ¿por qué 2? Porque tiene el spin positivo y negativo. Ya, pero eso es un número cuántico, ¿no? Sí. Sí. Número cuántico de spin. Está dentro del sistema de coordenadas. Entonces, vamos a definir distancias desde el núcleo, con el número cuántico principal y otras características como el spin, que es el último número cuántico de spin, ¿cierto? Entonces, este sistema de coordenadas va a definir las posiciones. Lo que sí sabemos a priori es que caben 2 por órbita. La pregunta es ¿por qué 2? Porque mantiene un equilibrio en los orbitales. Un sistema de equilibrio, así sería como la Tierra o un astro alrededor del Sol, un equilibrio así de ese tipo, pero electrostático, porque el electrón tiene carga negativa y el núcleo tiene carga positiva, ¿sí? Claro, y solamente pueden haber 2 que giren como a direcciones contrarias, o sea, que roten a direcciones contrarias. Para que Claro, no de alguna choquen. forma tienen que tener una cierta diferencia, ¿cierto? Sí. ¿Por qué? Porque básicamente no pueden haber, eso me lo dijeron en la clase pasada ustedes, las partículas no pueden tener el mismo nivel energético, no pueden estar en la misma posición al mismo tiempo, ¿cierto? Cierto. No puede ser la misma partícula que tenga la misma distancia alrededor del núcleo, porque eso es energía acumulada, ¿no? No es solamente la energía acumulada del electrón que está dando vuelta alrededor del núcleo que tiene energía cinética, sino que hay energía potencial porque el núcleo es positivo y el electrón es negativo. A ver, explique por qué entonces el electrón no cae al núcleo.
Existe una fuerza de repulsión. Más fuerte, por favor. Que existe una fuerza de repulsión. Porque el núcleo es positivo y los electrones son negativos. Entonces, la fuerza es... Carla, la fuerza es... Es repulsiva. No, Ahí no se me ocurre, pero la sé fuerza que es tiene una... atractiva, es carga positiva y carga ¿verdad? negativa. ¿Por qué Sí. no cae el electrón al núcleo? Porque el núcleo que es más denso... ¿por qué no cae el núcleo? Porque No, compañero, si Carla no no se está pueden sola aquí. juntar. Porque hay neutrones. Por la Eh, velocidad a la que está el electrón. Positivo y negativo no se pueden juntar, se tienen que repeler de cierta forma. No, buscarla. No. Todo lo contrario, olvida. Eso que sí, dijiste, sí. olvídalo. Todo de nuevo. Carga opuesta se Se traen. atraen. Eso. Sí. Es como una fuerza centrífuga. Ya, hablemos del equilibrio que dijo tu compañero anteriormente, si no fuiste tú mismo. El equilibrio estaría dada que la fuerza gravitatoria, ¿se ve a mi cursor? Sí. La fuerza Sí. atractiva entre el núcleo y el electrón, esa fuerza eléctrica atractiva, o sea, la constante Coulomb por carga 1 por carga 2 partido por d cuadrado, que es la distancia del núcleo, ¿sí? Sería igual que la fuerza centrípeta por que está girando alrededor de un núcleo. Eso mantendría la órbita en equilibrio. O otra forma de decir es que esto está cuantizado, no es una variable analógica, es discreta. Por aquí se puede, por aquí no. Por aquí se puede y por aquí no. ¿Cuáles son las partículas que están más fuerte ligadas al núcleo? Las que están más cerca del núcleo, los del número cuántico principal bajo o los del número cuántico principal alto. Los más cerca del núcleo. ¿Los que están más cerca? Sí, los que están más cerca. Los que están más cerca es más fuerte. No, eso tiene menor energía. Y es más fuerte. Por algo los electrones están más lejos de los Ok. electrones en la... ¿Y las reacciones químicas de qué electrones dependen? que están más afuera. De la violencia. Sí, de los que están afuera, ¿Y por qué? más lejanos. ¿Y por qué? Porque al ser Como la más primera débiles capa. son más susceptibles a irse. Son más promiscuos, claro. Son capaces de entrar en valles energéticos y atacar. Los electrones, entonces, que representan todas las reacciones químicas de la naturaleza, tienen que ver con los electrones de las últimas capas, los más lábiles, los que se pueden salir más fácilmente, los que pueden coquetear con cualquier otra energía que permita que el electrón vaya a esos valles energéticos, o también al revés, para producir un tipo de relación electromagnética conocida como enlace. Sigamos. N, número cuántico principal, entonces la distancia alrededor del núcleo. L, número secundario, azimutal, determina la excentricidad de la órbita del electrón. L es función de n, desde 0 hasta n-1. A mayor L, es más excéntrica la órbita y parece más una elipse. ¿Sí? Según el orbital recibe el nombre. La capa K, que era el n igual a 1, entonces L es 0. Si se cumple esto, n igual a 1 y L es 0, el orbital es S. Si n es 2, entonces L puede ser 0 o 1 y el orbital es P. Si n es 3, entonces L puede ser 0, 1, 2, 3, el orbital es D. Y si n es 4, entonces L puede ser 0, 1, 2, 3 y el orbital es F. Entonces, ¿qué representa L? La forma de la orbital. Forma, sí. Específicamente en el parámetro de la forma que es excentricidad. ¿Qué es la excentricidad? ¿Me puede repetir la pregunta, por favor? Su compañero me responde, dice que L representa la forma del orbital, ¿sí?
y yo digo que es específicamente en el parámetro de forma que se llama excentricidad. La idea es, ¿qué es la excentricidad? La complejidad. ¿Qué tan achatado está la elipse? ¿Qué tan achatada está la elipse? Muy bien. Por decirlo de una forma. Miremos, eso que dijo achatado, yo los obligué, los empujé a decir otra palabra para decir excéntrico. Esto es excéntrico, que se moviliza el centro. Ya, entonces, n igual a 1, L ¿qué puede ser? Ya, ¿qué significa que n sea igual a 1? ¿Es la capa más cerca del núcleo? ¿Más Está interna? a la primera distancia donde aumenta la probabilidad de encontrar los electrones, ¿sí? A la primera distancia, si n es 1, L ¿qué puede ser? Cero. Solo cero. Cero. Solo puede ser 0. Y si n es 1 y L es 0, esto es un... Orbital S. Orbital S, sí. Sí, en la forma planar, ¿qué se ve aquí? Como un círculo. La circunferencia. Pero sabemos que esto no está en 2D, sino que en En 3D. Una T. 3D, una esfera, entonces el orbital se llama, S. Es. ¿sí? De esfera. ¿Sí? Ya, entonces, a la segunda distancia, ¿sí? ¿Qué podemos encontrar? Puede ser n igual 2 con L igual a 0 o n igual a 2 con L igual Puede a ser L0 y L1. Es más, es las dos. Entonces, ¿qué implica? A la segunda distancia, desde el núcleo, hay un orbital que es esférico, ¿sí? Y hay otro más achatado. ¿Qué tipo de orbitales son estos? P. Muy bien. ¿Y cuántos hay? 3. 2. 2. No, 2. Ah, Son Dos. 3P. 3. 3, ¿verdad? Sí, 3. Sí. Entonces, ¿cuántos electrones caben en el orbital S? 2. 2. ¿Y en el S de N1 y en el S de N2 caben los mismos? No, ¿Dos? caben 6. Sí. Sí. Sí, Sí, solo caben 2. Sí. ¿Y en el orbital P 6. 2. 6. caben seis. dos por orbital, pero tiene 3 formas? Y las 3 formas podemos pensar entonces que se distribuyen ¿dónde? En los 3 ejes. En los ejes. ¿Ya? Vamos a la tercera distancia, viajando desde el núcleo hacia afuera. A la tercera distancia tenemos al n igual a 3. ¿Sí? ¿Qué encontramos? Orbitales. Un orbital S, El S. un orbital P y uno más excéntrico todavía. D. Un D. ¿Y D qué parte del diagrama cartesiano ocupa? Vamos, si la esfera ocupaba el centro, ¿sí? Y los P ocupan los ejes, los D... ¿Los diagonales? Claro, planos diagonales. Es muy importante que lo vean, o lo traten de imaginar, si yo les voy a mostrar una figura 3D después. ¿Cuántos orbitales D tiene que distribuir? 5. 5. Ya, entonces divida el diagrama cartesiano de 3 dimensiones en 5 partes. Con la misma probabilidad. ¿Cómo lo harías? Los planos. Un plano, un segundo plano, tercer plano, el cuarto plano, y el quinto ya es un problema. Es una cosa rara que al medio. Después lo vamos a ver. Veamos n igual 4. ¿Qué tenemos? L0, L1, L2 y L3. ¿Y L3 qué vendría siendo? F.
Y tiene 7 orbitales. 7 orbitales. Ya. Entonces, primero distancia, forma y excentricidad, y ahora el número magnético. Determina la orientación espacial de las órbitas. Depende del número de elipses existentes. M es función de L. Si L es 0, M es 0 y el orbital es S. Si L es igual a 1, entonces M es menos 1, 0, 1 y son los orbitales P. ¿Cuántos orbitales dijeron que eran P? 3. Aquí están. Los 3 definidos por el número magnético. ¿Ya? Si L es igual a 2, M puede ser esas 5. Y estos son los orbitales D. O sea, son 5 espacios en el diagrama de 3 dimensiones que hay que distribuir. 5 orientaciones posibles en el espacio. Podríamos pensar entonces, si L es 0, M es 0. Si L es 1, M es 1 y son 3. Y si L es 2, M puede ser 5. ¿5 qué? 5 Orbitales. orbitales. 5 orbitales, que son regiones tridimensionales donde que es más probable encontrar un electrón. ¿Sí? Sí. Ya. Juguemos con los gráficos. ¿Alguna idea qué significa phi cuadrado? La cantidad de energía o algo así. ¿Qué pasa si yo le digo que phi es la probabilidad? Nada, está bien. Mi pregunta sería, entonces, ¿qué es phi cuadrado? La probabilidad al cuadrado. Claro. ¿Y cómo se ve eso? ¿Cómo están los gráficos? No sé. ¿No podría definir qué significaría el cuadrado de una probabilidad? ¿El área de la probabilidad? No sé, recordemos para definir medidas de tendencia central y medidas de precisión. Para saber cómo se distribuyen las medidas o los átomos o las células, lo que sea, podríamos ocupar una medida de dispersión, ¿no? Sí. ¿Qué medida de dispersión conocen? Variancia. Está la variancia y la desviación estándar. ¿Recuerda cómo era la ecuación de la variancia y la desviación estándar? Sí, era la sumatoria. Era el cuadrado de una diferencia. Sí. ¿Sí? En el cuadrado de la diferencia implica la dispersión de las distancias, que es como la probabilidad de alcanzar la media. ¿Sí? Entonces, esto más bien es una medida de distribución. ¿Sí? Aumenta y se llama densidad de probabilidades. ¿Cuáles son las regiones espaciales donde es más probable encontrar el fenómeno? Y R es Distancia. la distancia. Entonces, si esto es densidad de probabilidades en función de la distancia, ¿qué es lo que está viendo aquí usted? Podría ser el... ay, ¿cómo se llama esto? La distancia del núcleo donde es más probable encontrar una El orbital. Claro, donde el orbital sí. ¿Y qué orbital es? El primero En sería el este orbital. caso, ¿Les gusta? Está aquí. Entonces esto significa que hay una densidad, que es una esfera entera, completa. ¿O no? ujú, Esto es lo que muestra. sí, ¿Sí? sí. Continuemos alimentando la ecuación de datos. ¿Sí? Veamos cómo se ve más afuera. ¿Qué les parece? Eso ya no es una esfera. Sigue siendo una esfera, pero con varias como capas. Tiene una esfera más afuera. Hay un nodo. Hay una región del espacio
donde la densidad de probabilidades de encontrar una partícula tiende a 0. Ujú. Entonces, encontramos una esfera aquí, luego una región sin electrones y otra región con alta cantidad de electrones. ¿Sí? Ujú. Sí. Sí. Orbitales S. Char, esfera, definido. ¿Sí? 1S, 2S, 3S. ¿Qué significan 1, 2 y 3? Nivel de energía. No es el nivel de energía. La capa. Energía. Ujú. Orbital P, principal, primario, le dicen algunos. Su distribución sobre los ejes. 2P, 2X, o sea, 2P, X y Z. Orbital D, difuso. ¿Se dan cuenta que es por los planos? Sí. ¿Pero cuántos planos podemos definir? 4. Ujú. Sí, 4. Y este, que no podría decir que es un plano, pero ¿cómo imaginan este? Una canasta de básquetbol. Claro, una canasta de básquet. En dos tiempos distintos, claro. Ya, ¿y los F? ¿Se nota esto? Sí, pero no lo entiendo. ¿Ya? ¿Pero qué no entiende? Partamos. Entiende que son cubos, ¿cierto? Sí. X y Z, que definen las posiciones, ¿sí? ¿Y alcanzan a ver los puntitos rojos y negros? Sí, eso es Sí. una nube ¿Qué serían probabilistas. eso? ¿Qué se Una supone nube que electrónica. Las partes. Sí. son los electrones, Partículas. ¿cierto? Alrededor del núcleo. Esas formas que ustedes ven ahí, ¿de dónde salen esas formas? El orbital F. O del número magnético. Sí, compañero, pero ¿lo medimos o lo inferimos? ¿Lo inferimos? ¿Se infiere? Se infiere. Esta forma es la solución de una ecuación. Es esto. ¿Sí? Esa es una función, ¿o no? Sí. Que depende de I de R, ¿cierto? Si usted toma esa función, describe esa forma. Ahora, ¿cómo se resuelve esa función? ¿Cómo llega a obtenerse que estos orbitales cumplen esa función? Esa es una pregunta. Y la segunda pregunta es, ¿qué significa este más, menos, más, menos, más, menos? Ya, nadie quiere decir nada, nadie se atreve a decirme algo de esto. No sé, los más menos pueden ser los lugares donde hay más probabilidad. No sé. A ver, señorita, usted está diciendo que aquí donde hay menos, los electrones como que se juntan y pasan más tiempo acá que acá donde hay más. Sí, sí, eso creo que transcurre más por donde está el positivo que el O negativo. sea, pasan más tiempo por acá que por acá, y como tiene carga negativa, esto se carga negativo y esto es positivo transitoriamente. Entonces puede existir un delta electrostático sobre esta superficie electrónica. No dije eso, pero supongo que es así. Muy bien, excelente. ¿Sí? Pasan más tiempo agrupados acá que acá y producen una variación electrostática. Ahora, no me respondieron nada de cómo se llegan a resolver estas ecuaciones. Llegamos hasta el orbital F. Ah, pero se me faltó el otro orbital F. Más estrellado. ¿Qué les parece? ¿Lo habían visto los orbitales F? Sí. De esa forma no. Ya. No, yo no la había visto tampoco. Ok, entonces, verlo significa que habían visto las ecuaciones al menos. Cuando uno toma esa ecuación y la representa, te da esto.
¿Sí? ¿Entiende eso? Sí. Sí. Ya. Entonces mi pregunta es, estos son los más complejos, pero teníamos desde el S que era una esfera. La esfera, el orbital P, el orbital D y el orbital F son todas ecuaciones. Mi pregunta es cómo se llega a esta solución. ¿De dónde se sacó esto? ¿Lo inventaron? ¿Con Wolfram? Dígame. No sé, profe. Podría No ser una pondrían mezcla el como Wolfram. de los planos. O sea, No, pero Yo me acuerdo que todos conocían tenía los que ver orbitales, algo. lo dijeron muy bien. Entendieron las formas. A lo más, ustedes no habían visto las formas de los orbitales F, ¿cierto? sí. Pero la pregunta que estoy haciendo es más simple. ¿De dónde se obtienen estas ecuaciones? Es por de la función de ¿De onda. probabilidad? Muy bien, excelente, excelente. Es de la función de onda. ¿Cuál función de onda? La que vimos en la clase pasada. Claro, pero ¿aplicada a qué? Ah, no sé, no me pida tanto, profe. ¿A qué velocidad, a qué velocidad va el electrón? A la velocidad de la luz. Ah, qué buena onda. Como que aproximaron el electrón a una partícula de luz, algo así. Entonces, calcula la función de onda para los electrones, Ah, asumiendo ya. que son una onda porque va a la velocidad de la luz. ¿Podían hacer eso? Eh, Sí, pues lo hicieron. como que así lo O sea, hicieron. si se puede, pues. Sí. ¿Pero es Es exacto? todo, pero igual lo hicieron. No, no es Ah, no, exacto. no es exacto. ¿Contiene Por eso es un mucha? área de probabilidad. ¿Contiene mucha? Es que de base, asumir que el electrón se mueve a esa velocidad es totalmente asumido porque no tenemos ni idea cómo se mueve. Absolutamente. ¿Contiene mucha? Una palabra que defina eso. Incertidumbre. En septiembre, sí. Incertidumbre. Entonces, ¿a qué se refiere la incertidumbre? A que Porque no no podemos saber. sabemos. No Una sabemos ni exactitud. dónde está ni a qué velocidad va. Ujú. Entonces, solo podemos posicionarlo con una cierta probabilidad. Ejecutemos entonces la densidad de probabilidades en función del espacio y resolvamos para un electrón como si fuera una onda. ¿Qué les parece? Pero ahí como que entra en conflicto, ¿no? Porque Yo una creo onda que puede lo estar más al sencillo mismo que tiempo podría superpuesta con otra y el electrón no es así. Pero Lo hace con la probabilidad. en la última clase vimos que el electrón también tenía algunas partículas de onda. En realidad parece que de Broglie unió el concepto de la onda electromagnética de Maxwell y la teoría de la relatividad de Einstein, y todo tiene una longitud de onda. Podríamos asumir esa dualidad onda-partícula. Sí, es que es lo más asertivo para poder calcular esas datos. Pero para eso, para asumir esa onda, ese concepto, hay que incorporar la incertidumbre. Yo no voy a poder saber en qué posición y a qué velocidad va, y tampoco, no se puede. Entonces hablemos de una región donde es más probable. Y para darle distancia a esa región se usa la densidad de probabilidades. Entonces, ¿cómo resuelvo la ecuación? Si en vez de partículas las considero onda, mejor aplico la función de onda en vez de una partícula mecánica. ¿Sí? Y al utilizar la función de onda y resolverlo para el electrón, ofrece toda esta variedad de formas bellas e infinitas que explican reacciones químicas luego. ¿Qué tal? Rígido. ¿Todos bien? Está Ya. bien. Okay. El conjunto de estos tres números cuánticos determina la forma y orientación de la orbital que describe el electrón. No todas las capas tienen el mismo número de orbitales. El número de orbitales depende de n. ¿Ya? Veamos este sistema de coordenadas. ¿Qué dice aquí? ¿Leen?
Orbital. Ya, perfecto. ¿Y qué significa 300? Es la ubicación que tiene en el plano cartesiano. O sea, N3, la tercera distancia en el núcleo, L0, es esférico, magnético 0. Ah, ya, una orbital S es la tercera distancia del núcleo. ¿Sí? Sí. Sí. Ya. Sí. Así se pueden leer esto y justamente es un sistema de coordenadas que permite saber a qué distancia está el núcleo y qué forma sigue aproximadamente ese electrón. Ya, aquí ya empezamos. Spin, ¿alguien sabe de qué se trata? Tiene que ver con el giro del electrón, ¿no? El Sobre giro- su propio eje. Giro antihorario o horario. Dígame. Ya, fácil Giro de del electrón entender, sobre su difícil de propio eje. entender, raro, ¿o no? Sí. Ujú. Es como el giro que tiene el electrón sobre sí mismo, así como la Tierra que va rotando sobre sí misma a la vez que va rotando alrededor del Sol. Ya. Sí, Y puede tomar dos valores. ya, ok. Ahora, para poder construir ideas nuevas hay que destruir algunas. Algunas veces nosotros pasamos por este tipo de contenido que no entendemos muy bien y simplemente lo asumimos. Tratemos de despejar algunas ideas de esto. ¿Qué significa que la carga sea positiva y la carga sea negativa? Que gira para un lado, que gira para otro. En términos de carga. Al girar generan como una carga, ¿o no? No quiero que No. hagan girar nada. Detenido. Una partícula puntual en el espacio, sin ninguna interacción, que tiene como característica la carga eléctrica. ¿Cierto? Sí. Porque la carga es una característica Así es que es positiva, perdió electrones. como la masa, ¿o no? Sí. ¿Ya? Entonces, mi pregunta es, ¿qué significa que la carga sea positiva? Que perdió, o sea, que sí, que perdió electrones. Eso no significa que sea positiva. Es el mecanismo por el cual puede llegar a ser positiva algo que era neutro. Mm. ¿Sí? Mi pregunta es, ¿qué significa que la carga sea positiva o negativa? ¿O van estas partículas con un signo más ahí puesto en el...? Es como ¿Tiene una mayor cantidad de denominación. protones que de electrones? Es una denominación. O sea, nos pusimos de acuerdo como humanidad que hay cierta carga que es positiva y cierta carga que es negativa. Ujú. Sí, Sí. ¿Pero por qué hay dos tipos de carga? porque se atraen. O sea, Claro, porque hay La que- unas, ahí estás bien, porque hay unas que se atraen y otras que se repelen, ¿o no? Ujú. sí, Haz el mismo ejercicio con las masas. Las masas siempre se atraen, pero nunca se Sí, repelen, la gravedad. ¿sí o no? Sí. Pero nunca se repelen. Entonces Sí. no hay dos formas de masa, pero sí hay dos formas de carga. Sí. Ujú. Ya, entonces poner positivo y negativo tiene que ver a representar lo distinto, lo polar, lo totalmente distinto, lo totalmente opuesto. sí, No representan nada en particular más que la interacción entre ellos. Entonces, este valor más un medio y menos un medio tiene que ver con una característica particular de los electrones de un tipo particular de elemento que tiene solamente un electrón en la última capa. ¿Me explico? sí. Sí. Ya, Sí. entonces cuando hacían los experimentos de electrostática, de que tiene un campo eléctrico y va a pasar un electrón, va a estar sometido a ese campo eléctrico, como es carga y entra en un campo eléctrico, ¿qué le pasa? ¿Comienza a girar o no sé? Pero ¿Se actúa con puede el ver campo. atraída o se puede ver repulsada? Claro, para levantar un campo eléctrico necesita dos placas, ¿cierto? Una placa positiva y una placa negativa. Sí. ¿Sí? Entonces, si usted hace pasar un electrón, ustedes no me están viendo a mí, ¿cierto? No. 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 Ya, pero imaginen dos placas, placa positiva o placa negativa, y hagan pasar un electrón
entre medio de esas dos placas. ¿Qué va a pasar con el electrón si hay campo eléctrico? Se desvía. Se va a Va a ir al mover. lado positivo. Claro. Va a caer en alguna distancia, ¿cierto? Ujú. Claro. ¿Y qué pasa si el electrón es el que estaban haciendo con este vapor y cae azarosamente a un lado o al otro? ¿Por qué azarosamente? O sea, Aunque tenían polo. ya, vamos de nuevo, déjame hacer una aclaración de algo que a lo mejor no me quedó tan claro. Mi ejemplo es con el campo eléctrico, ¿cierto? De una partícula cargada que pasa por dos polos. Sí. ¿Sí? Ujú. Ya, pero imagínate que tiene esta partícula cargada que pasa por dos polos, y lo que vamos a analizar no es campo eléctrico, es campo magnético. ¿Ya? ¿Sí? Tenemos que tener la placa, el positivo y el negativo, hacer pasar el electrón por el medio, mantener fijo el potencial eléctrico y levantar un campo magnético en 90 grados. ¿Ya? ¿Ven que es un poco más difícil? Por eso no lo quise mostrar así. Pero es lo mismo, el electrón entra en este campo magnético y debe caer en una de las placas. Si el electrón siempre es igual, de 100 veces que tú hagas pasar el electrón por la placa, las 100 veces va a caer en uno de los lados. Sí. Pero ¿qué pasa si azarosamente cae 50 y 50%? O sea, de las 100 veces que hiciste pasar el electrón, caen 50 a un lado y 50 en el otro. No, no tienen la misma naturaleza. O sea, es el mismo electrón, ¿sí? Pero parece que hay dos formas del mismo electrón. Sí. Sí. Y como es magnético, como el efecto era magnético, le pusieron el número magnético o número de spin. En la última capa de un átomo, el electrón, que es el mismo electrón, en la misma posición, a la misma distancia, en el mismo número cuántico principal, secundario y magnético, el mismo electrón, hay dos formas de lo mismo. Y se le denominó número cuántico de spin. Se le representa como el giro de algo que no sabemos dónde está ni a qué velocidad va, así que es súper fácil de entender. ¿Ya? ¿Preguntas hasta aquí? ¿No hay nadie? Ya. Ya, tenemos el modelo donde está el núcleo, las distancias alrededor del núcleo, y ya sabemos que caben dos con los mismos números cuánticos primarios, el 1, el 2 y el 3, pero necesita tener distinto el número cuántico de spin, ¿sí? Y caben dos electrones por orbital. ¿Están bien? Sí. ¿Cómo empiezan a entrar entonces? ¿Cómo empezamos a ordenar los electrones dentro de esta construcción atómica? A partir de esos cuatro números cuánticos. Ya, pero de afuera hacia adentro, de adentro hacia afuera. Adentro hacia afuera. Adentro hacia afuera. Ya, los electrones entonces van llenando primero los orbitales de menor energía. Sí. Sí. ¿Ya? ¿Y ustedes conocen este principio, el de construcción o de llenado? Sí. ¿Algo que decir? Sí. Llenado micro. Si entra un solo electrón en la última capa, ¿con qué número de spin entra? Más submedio. Más o medio. Más o medio. ¿Por qué más o medio y no menos un medio? Porque la flechita va hacia arriba. Por convención. Ok. Entonces, estos eran juegos típicos de la química en la enseñanza media, donde uno se entretenía durante tardes completas llenando la configuración electrónica. ¿Es correcto? Sí. Confirmo. Ya. Sí. Había una forma de acortar esto. ¿Cuántos electrones tiene el oxígeno?
16. 16. 8. 8. 8. 8. Sí, 8. ¿Sabe que 8 y no 16? Ah, sí, sí, 8, 8. Su masa atómica, no su número atómico. Sí. A ver, ¿cuál es el número atómico? Número de protones. 8. Ya. Y si el número de protones, para que el átomo sea neutro, entonces, Tiene que haber 8 electrones. Tiene tiene que 8 ser igual. electrones. ¿Y cómo están ordenados? Un S2. Sí, un S2, 2 S2. 2 en 1S. Sí. Sí, un S2, 2 S2. 2 y 4. en 2S. Entonces, Y 2 Sí. P4. Y 4 en 2P. ¿En Ujú. cuál es P? En 2 en X, el P1. en Z y PI otro y en X. PZ. Y de nuevo en PX. Ya. Ocupando flow sería 1 en P1X, 1 en P... en P... Sería uno en PX, otro Y PI, uno otro en PZ, bueno, y uno en PX PX. de nuevo. Entonces 2 en PX, 1 y 1. ¿Sí? Sí. Sí. ¿Cuántos enlaces puede hacer un oxígeno? 2. Depende del tipo de enlace. 2. ¿Por qué? Depende Con la átomo ley del celular. octeto. Sí. Ya, vamos de nuevo. Tenían 8 protones, entonces 8 electrones. 2 en 1S, 2 en 2S y 4 en P. 2 en PX, 1 en PI y 1 en PZ. ¿Cuántos enlaces puede hacer el oxígeno? 4. 4. 2. ¿O no? No, perdón, 2. Oh, que son confiados. Ya, oye, saquen las tablas periódicas. Necesito que se pongan a estudiar. ¿Y por qué? Si la pregunta es ¿por qué? Me faltan 2 electrones para completarlo. Faltan 2 electrones para completarlo. ¿Y a dónde le faltan esos electrones? En la capa de En valores. PI, en PZ. En las últimas capas. Y las últimas capas son las que comparten electrones con otros grupos para formar enlaces, ¿o no? Entonces la configuración electrónica es crítica respecto a la reactividad. Claro. ¿Sí? Y los elementos que tienen capas parecidas se comportan parecidos. Sí. Está organizada así la tabla periódica. A eso vamos a llegar. ¿Hay excepciones? Sí. Apréndanselas de memoria. No. Siempre hay excepciones y no me voy a referir a ellas por ningún motivo. ¿Ya? A ver, terminemos con exclusión. ¿Ya? ¿A qué se le llama que los orbitales son degenerados? De que pueden hibridar. De que los orbitales se pueden combinar. No. ¿Que puede recibir a más de un electrón? Que en el mismo orbital, los P, los D o los F, existe la misma probabilidad de que caigan los electrones y van siendo excluyentes. O sea, cae uno en PX, uno en PI, uno en PZ y después vuelve a llenar al PX, ¿sí? No se juntan los dos electrones en cada uno. ¿Se entiende? Sí. Es llenado por orden. Y Pauli, principio de exclusión, ¿cómo se las contaron esto? Los números no pueden ser Un iguales. electrón puede tener 4 números cuánticos. Los números cuánticos no pueden coincidir. Ya, porque ¿qué significa? Y con esto voy a terminar. ¿Qué significa que una partícula tenga los 4 números cuánticos iguales? Que son la misma vibración. La misma partícula. No, pues estoy diciendo 2 partículas que tengan los mismos 4 números cuánticos principales. Que no existe. Que no existe. ¿Pero por qué? Porque son Porque distintos. El nivel no puede. Son partículas, no pueden estar al mismo tiempo en el mismo lugar y todos juntos. Porque el orbital sería muy elevado para el nivel. Ok, entonces hay un tipo de partícula que no puede tener el mismo nivel energético. Pero hay otras que sí. ¿Cómo se llaman esas partículas?
Antimateria. Ya, las partículas que no pueden tener el mismo nivel energético son las partículas materiales, ¿sí? Desde los quarks, pasando por los protones, neutrones y electrones, ¿sí? Tienen spin fraccional, ¿sí? No pueden tener los 4 números cuánticos iguales y corresponden a un tipo de estadística que se llama estadística Fermi-Dirac, ¿sí? Esos son los llamados fermiones. ¿Les suena? La verdad es que no. No, a mí tampoco. Ok. Los fermiones, entonces, son los que son constituyentes de todas las partículas materiales, son como los quarks, que son los más pequeños, ¿ya? Y tienen esa característica que no pueden ocupar el mismo nivel energético, porque sería como pensar que dos partículas están en el mismo lugar en el espacio al mismo tiempo. Pero hay otro tipo de partículas que sí lo pueden hacer fácilmente, que son las ondas, ¿sí? ¿Qué pasa si dos ondas pasan por el mismo punto al mismo tiempo? Es correcto llamar la onda Se superponen. Se pueden superponer o interferir. No estoy jugando con la dualidad esa de la onda y la partícula. Okay. Se superponen. Sí. ¿Sí? O sea, sí pueden existir las ondas que, tomando en cuenta a tu compañero, sabemos que no son partículas, pero pensemos que la onda está cuantizada según Planck y que es una partícula que se llama fotón que pasa al mismo tiempo pero en el mismo lugar. ¿Eso sí puede ocurrir entonces? Sí, puede ocurrir. Esas siguen otra estadística que se llama Bose-Einstein y se llaman bosones. Entonces, los fotones, fonones, gravitones, todas las partículas de energía, aunque suene ridículo, si no suena dual, eso quiere decir, todas las partículas de energía sí pueden tener el mismo nivel energético y podrían tener todos los cuánticos principales, podrían tener los números cuánticos iguales si ese fuera el caso. ¿Sí? Y eso se llaman bosones, son las partículas de la luz y de la energía. Y las partículas materiales, como los quarks, electrones, protones, siguen la estadística de Fermi-Dirac y son fermiones. Entonces, esa definición, fermiones y bosones, es algo que nosotros vamos a poder leer bien en las partículas fundamentales. ¿Leyeron el texto de Hopkins? Parece que no. ¿Aló? Ya, se lo recomiendo. Vamos a dejarlo hasta aquí y vamos a seguir después en esto. Supongo que alguien les mandará un correo para confirmar o no el control de mañana y espero que podamos llevarnos mejor y tener una comunicación más fluida. Carla, le encargo mi petición del día jueves. Bueno, mañana Por le favor. tengo respuesta. ¿Alguna pregunta? Yo me puedo quedar. Yo sé que ustedes tienen que ir a clase, pero... Ah, no, hoy día parece que no. A las 12 tenemos embriología. Doy por terminada la clase, voy a continuar después y puedo responder preguntas si quieren. Chao a los demás, que les vaya bien. Chao, profe, que esté bien. Chao, profe. Chao, profe, que esté bien. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe. Suerte. Chao. Chao, profe, que la vaya bien. Chao, Chao, profe. que esté bien. Gracias, gracias. Profe, Dígame. si mañana o si no hay mañana, el día que sea el control, sería de derivadas, integrales. De la unidad 1. Ya, ok. Gracias. Chao.